¿Te ha pasado esto? Estás en silencio, todo parece estar bien, pero dentro de ti hay un ruido constante. Tu mente no para, y aunque por fuera sonríes, por dentro te estás agotando. Pensamientos que se repiten, escenarios que nunca ocurren, preocupaciones que se reciclan una y otra vez como una tormenta que nunca termina. Y lo más peligroso es que ya lo has normalizado. Nadie te lo dice así, pero ese ruido mental que arrastras día tras día está destruyendo lo más valioso que tienes: tu energía, tu claridad, tu poder de creación. Hoy te lo voy a mostrar como nunca antes te lo han explicado. No es solo que pienses demasiado, es que estás vibrando bajo. Y hasta que no rompas ese patrón, seguirás atrayendo lo que no quieres, alejándote de lo que deseas y viviendo por debajo de tu potencial real. Pero aquí viene la parte poderosa. Hoy vas a descubrir cómo romper ese ciclo para siempre. Nadie te enseñó esto, pero lo vives cada día. El sobrepensar no es solo un mal hábito, es una prisión silenciosa. Una mente saturada de pensamientos no es libre, no es creativa, no es clara. Es una mente que ha sido secuestrada. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que cada vez que te atrapas analizando todo, repitiendo esa conversación, imaginando 1000 futuros posibles, sientes que estás avanzando, pero en realidad estás estancado. Te han hecho creer que pensar más es prepararte mejor, pero pensar sin dirección es solo otra forma de huir. Mientras más piensas, menos actúas. Mientras más analizas, menos sientes. Y mientras más vueltas le das a lo mismo, más lejos te quedas de lo que realmente deseas. El sobrepensar no es precaución, es sabotaje disfrazado. Es el mayor ladrón de energía de este siglo. Y lo peor es que lo llevas dentro. Pero ahora que lo sabes, tienes una elección: seguir siendo víctima del ruido o comenzar a despertar. Porque ese ruido no es tu mente hablando, es tu alma gritando por libertad. Lo que nadie te dijo es que cada pensamiento que tienes vibra. Así como una nota musical resuena en el aire, tus pensamientos emiten una frecuencia específica que se propaga por todo tu campo energético. Y esa frecuencia crea tu realidad. Sí, no es una metáfora, es física, es conciencia, es vibración. Cuando piensas en escasez, vibras en escasez. Cuando piensas en miedo, en carencia, en lo que no tienes, tu campo se colapsa hacia frecuencias densas, bajas, oscuras. Y al vibrar bajo, no puedes atraer alto. ¿Te preguntas por qué se repiten los mismos problemas en tu vida? ¿Por qué parece que todo cuesta? ¿Que nada fluye? ¿Que das pasos pero no avanzas? Porque estás vibrando desde la ansiedad, la confusión, la duda. Y la vida solo puede devolverte aquello que tú emites. El universo no responde a tus intenciones, responde a tu vibración. Y cuando vives con la mente llena de pensamientos repetitivos, de ruido constante, de bucles mentales interminables, estás enviando una señal confusa al campo que te rodea. Imagínate como una antena. Si estás alineado, captas y emites claridad, abundancia, bienestar. Pero si tu señal está saturada, fragmentada, llena de interferencia mental, solo sintonizas estaciones de caos. Tu vibración no es un estado emocional temporal, es el código base con el que estás escribiendo tu vida ahora mismo. Y el sobrepensar es el virus que lo corrompe. Pensamos que si analizamos todo, si preveemos todos los riesgos, si controlamos cada posibilidad, estaremos más seguros. Pero esa necesidad de control es precisamente lo que te desconecta de tu poder más grande, tu intuición. Y cuando pierdes acceso a tu intuición, pierdes acceso a tu verdadera sabiduría interior. Y cuando eso sucede, dejas de crear y comienzas a sobrevivir. Pero no viniste aquí a sobrevivir, viniste a expandirte, a manifestar, a vibrar alto. Y todo eso comienza en cómo usas tu mente. Imagina esto.
Estás frente a una orquesta. Cuerdas, vientos, percusión, todo afinado, listo para tocar una melodía hermosa. Pero justo cuando empieza la sinfonía, alguien sin aviso comienza a golpear tambores sin ritmo, sin compás, sin sentido. El sonido se rompe, la armonía desaparece, el arte se convierte en ruido. Esa orquesta es tu mente. Tu intuición, tu claridad, tu inspiración están listas para crear algo grandioso. Pero ese tambor descontrolado, ese caos que interrumpe cada nota, es el sobrepensar. Es el pensamiento sin dirección, sin fin, sin propósito. ¿Cómo puedes escuchar tu voz interior si hay un martilleo constante tapando cada nota? ¿Cómo puedes sentir paz si vives atrapado en una tormenta de pensamientos que nunca se detiene? Y lo más peligroso es que te has acostumbrado a ese ruido. Has aprendido a vivir con él como si fuera parte de ti, pero no lo es. Ese ruido no eres tú. Es solo estática, interferencia, un eco de todo lo que no has procesado. Y hasta que no apagues ese tambor, no podrás escuchar la música que tu alma quiere tocar. Una música que ya está en ti. Solo necesitas silencio para nacer. Lo que estás a punto de entender cambia todo. Porque esto no es solo otro consejo de relajación ni una técnica más para calmar la mente. Es algo mucho más profundo. El sobrepensar no es tu enemigo, es una señal. Es tu mente tratando de hacer su trabajo. Cuando estás saturada de archivos mentales abiertos, pensamientos inconclusos, emociones no digeridas, entra en modo emergencia. Intenta limpiarse sola. Intenta ordenar el caos, pero no puede hacerlo si tú nunca le das el tiempo, el espacio, el silencio. La mente no busca torturarte, busca cerrar ciclos, pero tú no se lo permites. Corres de una actividad a otra, de una pantalla a otra, de un problema a otro, sin darte ni un momento para procesar. Así que cuando por fin te detienes, cuando hay silencio afuera, ahí es cuando el ruido interior explota. Te acuestas en la cama y tu mente se enciende como una máquina desbordada. ¿Te ha pasado? Claro que sí. No es ansiedad sin causa, no es estrés sin sentido, es tu subconsciente gritando: dame un espacio, déjame limpiar este caos. Y si no escuchas ese grito, el ciclo se repite, cada vez más ruidoso, más denso, más destructivo, hasta que crees que tú eres ese ruido, pero no lo eres. Eres el espacio detrás del ruido. Eres la conciencia que observa el caos y puede ordenarlo. El sobrepensar no es debilidad, es acumulación. Es una llamada de atención. Y si la atiendes con conciencia, no solo vas a sentirte más liviano, vas a recuperar tu poder. Porque una mente limpia no solo piensa mejor, crea realidades diferentes. Esta es la revelación que marca la diferencia entre seguir viviendo atrapado o comenzar a vibrar desde un nuevo nivel. ¿Sabes cuál es la verdadera raíz del sobrepensar? Tu mente está sobresaturada. Todos los días absorbes más información de la que puedes procesar. Desde el momento en que abres los ojos, todo grita por tu atención. Notificaciones, redes sociales, noticias, decisiones, conversaciones, tareas pendientes. Tu mente no tiene descanso. Es como si alguien abriera miles de pestañas en tu navegador mental y luego pretendiera que funcionas como si nada. Pero no funciona así. Tu mente es poderosa, sí, pero también necesita espacio para integrar, para ordenar, para vaciarse. Lo que sucede es que cada vez que no terminas de procesar una experiencia, una emoción, una conversación, una decisión, esa energía se queda abierta, flotando en el fondo de tu mente, como una aplicación que sigue corriendo sin que la veas, consumiendo batería.
Ahora imagina cientos de esas tareas mentales sin cerrar, ejecutándose todo el tiempo. ¿Cómo te vas a sentir? Agotado, disperso, drenado. Y lo más alarmante, desconectado de ti mismo. Porque mientras más ruido hay en tu mente, menos acceso tienes a tu intuición. Y cuando pierdes la conexión con tu intuición, tu vibración baja, automáticamente. El sobrepensar no es el problema, es el síntoma. El verdadero problema es que tu mente está llena de fragmentos sin resolver. Y como nadie te enseñó a vaciarla, creíste que el caos era parte de tu identidad. Pero no lo es. No naciste con esa sobrecarga, te fue impuesta. Y lo mejor de todo es que puedes empezar a desinstalarla hoy. Existe una parte de ti que no quiere que evoluciones. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es real. Hay una frecuencia dentro de ti que está diseñada para mantenerte exactamente donde estás. Esa parte ha memorizado tus fracasos, tus heridas, tus miedos más antiguos. Y cada vez que estás a punto de cambiar, esa frecuencia se activa. ¿Cómo lo hace? Con el sobrepensar. Justo cuando estás por tomar una decisión importante, justo cuando estás por comenzar algo nuevo, justo cuando te acercas a tu mejor versión, de repente tu mente se inunda de dudas de ¿y si no funciona?, de ¿y si me vuelven a herir?, de ¿y si no soy suficiente? Eso no es casualidad. Es tu pasado activando el mecanismo de defensa más efectivo que tiene: mantenerte atrapado en tus pensamientos para que no te atrevas a actuar. Es como un guardián de tu zona de confort. No es malvado, de hecho, cree que te está protegiendo, pero no sabe que esa protección te está apagando. Porque esa frecuencia del pasado no está conectada con tu grandeza, está conectada con tu supervivencia. Y mientras le sigas creyendo, seguirás vibrando desde la limitación. Mira hacia atrás por un segundo. ¿Cuántas veces estuviste a punto de dar un gran paso y lo saboteaste con pensamientos que parecían lógicos, pero venían del miedo? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por analizar de más? ¿Cuántas veces decidiste quedarte donde no eras feliz solo porque era lo conocido? Eso no es mala suerte. Es tu frecuencia del pasado tomando el control del presente. Pero aquí está el secreto. Cuando la reconoces, pierde poder, porque lo que opera en la sombra controla, pero lo que traes a la luz lo transformas. La próxima vez que estés atrapado en el sobrepensar, haz esta pregunta: ¿qué parte de mí está tratando de protegerme y de qué? A veces, esa respuesta te dará más libertad que 1000 meditaciones. Porque ver al saboteador es el primer paso para dejar de obedecerlo. Y en ese momento, por primera vez, tomas el mando de tu vibración. Lo que piensas, vibra. Y lo que vibra, se proyecta. Tus pensamientos no son solo actividad mental. Son frecuencias, ondas, vibraciones. Cada vez que piensas, estás enviando una señal energética al campo que te rodea. Y ese campo responde. ¿Sabías que Jacobo Greenberg descubrió que la conciencia humana puede interactuar directamente con la realidad? Que lo que llamamos mundo exterior no es algo separado de ti, sino un reflejo constante de tu estado interior. Esto no es fantasía, es física de la conciencia. Cuando tu mente está fragmentada, dispersa, saturada de pensamientos densos, estás enviando señales incoherentes al universo, señales caóticas, vibraciones confusas, y como un espejo, la vida refleja eso mismo. Más caos, más obstáculos, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque tu vibración actual solo puede atraer aquello que está en la misma frecuencia. No importa lo que digas que quieres. Si tu campo energético está sintonizado con la escasez, seguirás atrayendo carencia. Si tu mente emite miedo, el campo responderá con más situaciones que validen ese miedo. Pero aquí está la magia. Cuando tú limpias tu mente, tu campo cambia. Y cuando tu campo cambia, tu realidad también lo hace. Imagina que tus pensamientos son músicos de una orquesta. Si todos tocan en armonía,
la melodía que emites resuena con lo mejor del universo. Creatividad, oportunidades, paz, amor. Pero si cada pensamiento está tocando una canción diferente, el universo no sabe qué responder. Por eso, cuando tu mente se alinea, cuando dejas de sobrepensar, tu vibración sube sola, sin esfuerzo, sin fórmulas mágicas, solo claridad, solo coherencia, solo poder. Y es en ese momento cuando todo cambia, porque ya no estás luchando contra el mundo, estás co-creando con él. Hasta aquí, ya entendiste la raíz del sobrepensar. Ya viste cómo tu mente crea tu vibración y cómo tu vibración crea tu realidad. Ahora viene la parte más poderosa: aplicar. Y no necesitas técnicas complicadas, solo necesitas constancia, conciencia y estas 3 herramientas. Técnica número 1. Vacío productivo. Parece simple, pero es profundamente transformadora. Consiste en dedicar tiempo, cada día, a no hacer nada. No meditar, no planear, no visualizar, solo estar. Siéntate, respira y permite que tu mente haga lo que necesita sea. Al principio será incómodo, caótico incluso. Tu mente vomitará todo lo que ha acumulado. Pero eso es exactamente lo que quieres. Es como abrir las ventanas de una casa cerrada durante años. Deja que entre el aire, deja que salga el polvo. Solo 10 minutos al día, nada más, pero cada día. Y verás cómo, poco a poco, tu vibración se aclara como un río que deja de estar turbio. Técnica número 2. Observación sin juicio. Aprende a ver tus pensamientos como nubes que pasan, no como verdades que te definen. Cada vez que un pensamiento aparezca, obsérvalo. No lo empujes, no lo detengas. Solo míralo, reconócelo y déjalo ir. Esta práctica crea espacio interno. Ese espacio es donde nace tu poder. Porque en el momento en que dejas de identificarte con tu pensamiento, recuperas tu energía. Ya no estás atrapado. Eres libre de elegir qué quieres pensar, qué quieres sentir, qué quieres proyectar. Técnica número 3. Realineación vibracional. ¿Te diste cuenta de que estás sobrepensando otra vez? ¿Te sientes fragmentado? Detente. Respira profundo. Ahora, visualiza esto. Tus pensamientos como rayos de luz caóticos saliendo de tu cabeza y todos esos rayos reuniéndose en un solo punto de luz brillante en el centro de tu frente. Mientras haces esto, repite 3 veces en voz interna: mi mente está clara y enfocada. Esta imagen no es solo una metáfora, es un anclaje, una reprogramación. Estás enseñándole a tu mente cómo volver a la coherencia. Con práctica, esta técnica se vuelve tu botón de reinicio. La usas en cualquier lugar, en una fila, en el tráfico, antes de una reunión, en un momento de ansiedad. Y cada vez que lo haces, tu vibración se limpia, se unifica y se eleva.